Buenas noches con todos los demás, con todos los presentes. Gracias, Rider, por la invitación. El día de hoy vamos a conversar sobre delitos contra la administración pública y también delito común. Recuerden que nuestro Código Penal regula delitos comunes y delitos especiales. Delitos comunes son aquellos delitos que puede ser cometido por cualquier persona. El delito de robo, hurto, sicariato, etc. Mientras que para la consumación, la gente que puede cometer un delito contra la administración pública no puede ser cualquier persona, solo aquel o aquella que cumpla una condición especial. Y esa condición especial es que necesariamente tiene que ser un funcionario o un servidor público. El día de hoy, el delito de negociación incompatible y el delito de colusión, como ustedes quizás ya han tratado estos temas, son delitos que van enmarcados a delitos contra la administración pública. Por lo tanto, son delitos especiales porque requiere una condición especial que debe ser cometido netamente por un funcionario público, mientras que el delito de tráfico de influencias es un delito que lo puede cometer cualquier persona, que más adelante ya vamos a ir precisando cuáles son sus elementos constitutivos, de qué manera se consuman estos delitos, cuál es la jurisprudencia relevante en cada uno de los delitos y si existen alguna semejanza o diferencia con otros que vamos a ir analizando. Veamos. A ver. Empezamos por el delito de negociación incompatible. Este delito se encuentra regulado en el 399 del Código Penal. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Para efectos de ir desglosando cuáles son sus elementos constitutivos, es necesario remitirnos, por supuesto, a la regulación específica que se establece en nuestro código. Veamos. Dice que el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa, ya sea en provecho propio de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Esta es la regulación de nuestro Código Penal. Entonces, desglosemos sus elementos. El sujeto activo tiene que ser un funcionario o un servidor público. No puede ser cualquier persona. Pero ojo, no cualquier funcionario público, sino solo aquel que interviene por razón de su cargo en un proceso de contratación o cualquier operación estatal. Y el sujeto pasivo de este delito siempre será el Estado, llámese municipalidades, gobiernos regionales, UGEL, etcétera, etcétera, todas las instituciones públicas. El verbo rector que debemos identificar de este tipo penal es, por supuesto, el interés indebido. Y este interés indebido debe necesariamente plasmarse en el contexto o en el objeto material de un contrato o de una operación. El interés indebido debe enmarcarse en un contrato o en cualquier operación estatal, ¿correcto? Y las modalidades de interés indebido que regula este tipo penal señala que puede ser un interés directo, un interés indirecto o también puede darse por la figura de un acto simulado. ¿Correcto? Seguimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no?
Ahora bien, si ustedes pueden revisar su código, dice interesarse indebidamente en un contrato o en cualquier operación estatal, pero no sabemos qué significa interesarse indebidamente. ¿Qué es interesarse indebidamente? Y para ello, por supuesto, tenemos que remitirnos a la jurisprudencia. En la Casación 18-2017 Junín, la Corte Suprema dice que el término interés indebido se debe entender como todo acto dirigido a anteponer el interés propio de un tercero a los que se patrocina en nombre del Estado en un contrato o en un negocio, promoviendo así un beneficio irregular para sí mismo o para un tercero. Es decir, el interés indebido, según esta casación, parte del accionar, de la decisión unilateral de un funcionario o un servidor público que teniendo esa capacidad, esa posibilidad de gestionar los intereses del Estado conforme al respeto inescrupuloso de los lineamientos o parámetros de la ley, decide direccionar un contrato o una operación del Estado para favorecerse a sí mismo o para favorecer a un tercero, por supuesto, por encima de los intereses de la administración pública. En términos generales, interés indebido es una gestión desleal. Eso es lo que nos establece la Casación 18-2017. Ahora bien, teniendo ya este concepto de interés indebido, debemos identificar cómo se materializa este delito, cómo se consuma este delito. Por ejemplo, el interés indebido es un acto unilateral que no requiere la participación de terceros. Es una decisión única del funcionario o del servidor público. El interés es unilateral. Por lo tanto, este delito se materializa cuando el funcionario público o cuando el servidor incumple los parámetros legales. ¿Y qué significa eso? Puede vulnerar los preceptos o las regulaciones que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Por ejemplo, existen impedimentos para contratar con el Estado. No puede ser un proveedor siendo o no puede participar en un proceso de licitación el familiar del presidente de la República, por ejemplo, o del ministro, porque existe un impedimento para hacerlo. Pese a ello, el funcionario encargado de las contrataciones decide direccionar el contrato y está quebrantando la prohibición, una prohibición normativa. Entonces ahí se configura el delito de negociación incompatible. ¿De qué manera más se materializa este interés indebido cuando el funcionario público que interviene por razón de su cargo en un proceso de contratación incumple las normas internas de la entidad? ¿Y cuáles son esas normas? Directivas, reglamentos, ordenanzas, reglas de procedimiento de contratación, bases administrativas, etc. Por ejemplo, un funcionario público, pongamos el jefe de logística, decide contratar a un proveedor para que realice mantenimiento de una cancha deportiva y se da cuenta que están participando a ese proceso un familiar, el amigo cercano de un familiar. Y él de manera unilateral decide direccionar ese contrato para que gane el familiar de su amigo o el amigo de su familiar. ¿Y de qué manera direcciona? Porque vulnera lo que establece una directiva interna. Y supongamos que en la directiva interna se establezca que se requiere para el mantenimiento de que participen empresas con experiencia mayor a 3 años en el mismo rubro. Y resulta que esta empresa, quien pretende favorecer, no cumple con ese requisito. Entonces hay un quebrantamiento a una directiva establecida por la entidad. Hay una vulneración de
de los lineamientos que establece la entidad para la contratación de un determinado servicio, por ejemplo. Entonces, este funcionario público que participe en este proceso de contratación, teniendo y conociendo que hay impedimentos, pese a ese conocimiento, decide direccionar para favorecer a un tercero. Ahí se configura el delito de negociación incompatible porque hay un interés indebido y este interés indebido se ha materializado desde el momento que él incumple una normativa interna. Entonces, el direccionamiento es básicamente para obtener un provecho propio o a favor de un tercero. Y ojo, este beneficio puede ser patrimonial, puede ser personal, puede ser amical, puede ser sexual, político, social, laboral, etc. Ejemplo, supongamos que están participando en un concurso para, digamos, un técnico en procedimiento disciplinario para el área de recursos humanos. Y hay varios postulantes y el encargado de hacer la calificación y la entrevista para la selección de esta persona decide contratar, decide direccionar un contrato para favorecer a una señorita a cambio de ganar esa plaza y subsiguiente a ello hacerle favores sexuales, por ejemplo. Entonces, este interés indebido puede ser de connotación patrimonial, puede ser social o hasta sexual, laboral, social, etc. Seguimos. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido por este delito? Recordemos que el delito o todos los delitos contra la administración pública, el bien protegido, según la jurisprudencia y la doctrina, es el correcto y normal desarrollo de la administración pública. Ese es el bien jurídico general. Sin embargo, la jurisprudencia e incluso la doctrina ha establecido que para efectos de determinar el bien jurídico protegido específico en el delito de negociación incompatible es el deber de lealtad y probidad del funcionario o servidor público en el ejercicio o en el cumplimiento de sus funciones. Este bien jurídico es de tipo inmaterial, es decir, no es relevante que se compruebe una afectación o un perjuicio real del patrimonio de la administración pública. Es cierto, en todos los delitos contra la administración pública, lo que se pretende proteger es el correcto y normal desarrollo de la función pública o de la administración pública. Pero teniendo en cuenta que el delito de negociación incompatible, digamos, busca, o en todo caso el agente lo que busca es anteponer sus intereses personales para favorecerse a sí mismo o a un tercero, lo que hace es quebrantar sus funciones específicas. Y este quebrantamiento de funciones específicas es cuando hay una transgresión, una vulneración de una ley o de las normas internas. Entonces, por esa razón, el bien jurídico específico en este delito es el deber de lealtad y probidad que debe tener el funcionario o servidor público en el ejercicio o en el cumplimiento de sus funciones, que en otras palabras significa que se tiene que cautelar que el funcionario debe ceñirse a sus funciones específicas de la función pública y no anteponer sus intereses por encima de los intereses de la administración pública para la cual desempeña funciones estatales. Seguimos. Hemos precisado también que este delito de negociación incompatible se da de varias modalidades, o en todo caso, el interés indebido se materializa de varias formas. Primero hemos señalado que existe una característica especial de este delito, que es unilateral, es una decisión propia del agente. El hecho de interesarse es un acto propio, donde el protagonista es el funcionario o el servidor público como sujeto activo, sin que sea necesario la participación de otra persona para la realización del delito. Es decir, aquí simplemente se requiere que el agente, el sujeto activo, el funcionario o servidor público, se interese indebidamente.
Y ese interés ya he señalado que se materializa ante el quebrantamiento de la ley o normas internas. No es necesario para su configuración o su consumación la participación de este tercero a quien se le pretende beneficiar. Es básicamente, es un delito unilateral. No se requiere la intervención o la participación de un tercero, caso distinto para el delito de colusión, que sí necesariamente se requiere la intervención específica de un funcionario y de un extraneo, es que más adelante ya lo vamos a ir explicando. Entonces, dice que el interés indebido puede ser de manera directa, indirecta o por acto simulado. De manera directa, hace referencia cuando el sujeto activo personalmente pone de manifiesto sus pretensiones particulares, ya sea en el momento de la propuesta, de la celebración, de la ratificación, modificación, revocatoria o ejecución del contrato público u operación en el que interviene por razón de su cargo. O sea, que hay una intervención directa. Por ejemplo, el jefe de logística, en el ejemplo que propuse para la contratación de un proveedor para el mantenimiento de una losa deportiva o de una cancha deportiva. Para el caso de la contratación de un asistente en procedimiento disciplinario para la Oficina de Recursos Humanos, por ejemplo, el agente que interviene es el jefe de recursos humanos, que es el que califica. Entonces, hay una intervención directa. Sin embargo, también el interés indebido se puede dar de manera indirecta. ¿Y qué es lo que nos dice? Cuando el sujeto activo no manifiesta personalmente su predisposición por una de las propuestas presentadas, pero induce a otras personas a la realización de actos administrativos enfocados al favorecimiento de sus intereses particulares o de un tercero. Un claro ejemplo, se requiere la contratación o la designación de personal para fiscalizador tributario en una entidad pública X. Y el alcalde dice al jefe de recursos humanos o al de logística en correlación para que se contrate a 3 o 4 amigos cercanos. No participa de manera directa en el proceso de selección, en el proceso de, digamos, selección para la participación o para el concurso, pero sí interviene de manera indirecta como jefe máximo de los funcionarios y le dice al jefe de logística y al de recursos humanos, oiga, seleccióneme a las 3 personas que han presentado su currículum. Ellos deben ganar la plaza. Entonces hay un interés indebido, pero de manera indirecta y no de forma directa. Acto simulado. El interés indebido también se da mediante un acto simulado. ¿Y qué es lo que dice? El sujeto activo actúa en la celebración de contratos y operaciones aparentando que defiende los intereses de la administración pública cuando en realidad favorece intereses particulares y personales. Ejemplo, cuando se celebra contratos con empresas inexistentes o que simulen tener una titularidad distinta cuando en realidad son de propiedad del funcionario servidor público. Estas son las famosas empresas fachada, ¿no? Muchas veces los alcaldes o los gobernadores regionales que están en el ejercicio de sus funciones crean empresas fantasmas con nombres o con representantes de otras personas para efectos de participar en todos los procesos de licitación que convoque la misma entidad donde ellos laboran. Entonces, hay un acto simulado de que esa empresa pertenece a otra, pero sin embargo pertenece al titular del pliego. Entonces, estas son las modalidades mediante las cuales se puede dar el interés indebido, ya sea mediante una intervención directa, indirecta o por acto simulado. Vamos a la tipicidad subjetiva de este delito. Todo lo que se ha mencionado anteriormente son los elementos objetivos del delito. Ahora vayamos al elemento, a la tipicidad subjetiva. En este punto, el funcionario actúa con conocimiento de que tiene el deber de lealtad y probidad de celebrar contratos o realizar operaciones en representación y en favor del Estado. Se deduce entonces, señores, que el delito de negociación incompatible es una infracción netamente dolosa. No se admite la comisión de imprudencia o culposa.
todo funcionario o servidor público que trabaja para una entidad pública tiene ciertas funciones parametradas, no solo en su contrato, no solo en la resolución de designación, sino también en los manuales que integran o que componen una institución pública, ROF, MOF. Entonces, este funcionario sabe las funciones, sabe las directrices que tiene que cumplir en el desempeño de sus funciones. Pese a ese conocimiento, quebranta una norma interna para favorecerse a sí mismo o favorecer a un tercero. Entonces hay conocimiento, hay dolo, y pese a ese conocimiento decide quebrantarla. Por lo tanto, la jurisprudencia nos dice que este es un delito eminentemente doloso. No se acepta la imprudencia ni la culpa. Ahora vamos a analizar la jurisprudencia tiene posiciones partidarias. No existe una, digamos, una línea de consenso uniforme por parte de la Corte Suprema. Algunos dicen que la consumación se da con el simple interés del sujeto activo. Por otra parte, en otra casación, la jurisprudencia dice que no es necesario, que no es suficiente el interesarse indebidamente, sino que este interés indebido tiene que tener un resultado. Vayamos primero con la casación 396-2019 Ayacucho. En esta casación, la Corte Suprema nos dice que solo se requiere que el agente oficial actúe interesadamente, por lo que se está ante un delito de peligro abstracto, es decir, el comportamiento descriptivo en el tipo penal describe una conducta cuya realización se presume crea un peligro para el bien jurídico, se sanciona un comportamiento por una valoración ex ante, en cuya virtud el legislador presume sin prueba en contrario que la consecuencia de la conducta típica es la afectación del bien jurídico. El logro de un beneficio económico, ya sea propio o de tercero, no forma parte del tipo penal. No se exige un resultado de lesión o un resultado de peligro concreto. Solo ha de probarse, dice, la tendencia final del mismo hacia ese logro. No se exige el dolo, sino además, no solo se exige el dolo, sino además un elemento subjetivo de tendencia, búsqueda de un provecho propio o de un tercero. En esta casación, la Corte Suprema señala que el delito de negociación incompatible se materializa o se consuma con el solo interés de la gente. Por lo tanto, es un peligro abstracto. No interesa si ha obtenido un beneficio para sí mismo o para un tercero. Basta el interés indebido, basta el quebrantamiento de una norma interna para configurarse el delito. La Corte Suprema dice, no es necesario acreditar, no es necesario que concurra el beneficio para sí mismo o para un tercero. Sin embargo, en la casación 231-2017 Puno, la Corte Suprema dice todo lo contrario. Debe precisarse que el delito de negociación incompatible es un delito de peligro concreto, y en esta casación nos dice que es un delito de peligro abstracto. Su configuración está condicionada a la creación de un resultado. Y en la otra casación nos dice que no es necesario lograr un beneficio económico, que en otras palabras dice no es necesario el resultado. Ello significa que la acción definida en el tipo penal debe producir una situación real y efectiva de riesgo para el bien jurídico, el correcto funcionamiento de la administración pública. Debido a ello, el delito de negociación incompatible no debe sancionar cualquier tipo de acciones que puedan significar el incumplimiento de alguna normativa de carácter administrativo, del cual se deduzca la orientación de un interés individuo, sino solo aquellas conductas que por su magnitud supongan un daño eminentemente para la administración pública. En esta casación, la Corte Suprema nos dice que el delito de negociación incompatible no es un delito de peligro abstracto, sino es un delito de peligro concreto. Por lo tanto, se requiere necesariamente que exista un resultado.
mientras que en la otra casación dice que no es necesario el resultado. En ese sentido, en esta casación dice, el solo quebrantamiento de una norma administrativa no es suficiente. Tiene que existir un resultado, un perjuicio, un beneficio, ya sea para uno mismo o para un tercero. Por otro lado, en la casación 180-2020, la libertad, la Corte Suprema dice lo siguiente. Solo se requiere para la consumación de este delito que el agente oficial actúe interesadamente, por lo que se está ante un delito de peligro abstracto, es decir, el comportamiento descriptivo en el tipo penal describe una conducta cuya realización se presume, crea un peligro para el bien jurídico. Para la consumación del delito no se requiere que el contrato o la operación de los cuales se interese el agente se llegue a concretar, es decir, si se celebren o realicen, pues basta el mero hecho de haberse evidenciado un interés indebido de por medio. Tampoco será necesario para la consumación que se haya causado algún tipo de perjuicio al Estado, sea esta patrimonial o no, con la celebración o el incumplimiento o el cumplimiento de contrato o operación incluso puede existir ventajas para el Estado. Es decir, se trata de un delito simple, de simple actividad y de peligro, donde se castiga el interés tendencioso e ilícito del funcionario o servidor público. Entonces, como se podrán dar cuenta, estimados colegas, la Corte Suprema no tiene una decisión o un fundamento uniforme. Por un lado, dicen que es de peligro abstracto, que solo se requiere el interés indebido de un funcionario público, que no es necesario un resultado, mientras que por otra parte, la Corte Suprema dice lo contrario, dice no, 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 no basta la infracción administrativa, no basta el interés indebido, sino que debe materializarse, debe existir un resultado. Y ese resultado es que debe obtener un beneficio para sí mismo o para un tercero. Entonces, no hay una línea jurisprudencial uniforme donde se establezca en qué momento se hace la consumación del delito y quizás sea eso un problema cuando nos toque ejercer la defensa de una persona imputada por la comisión del delito de negociación incompatible y dependiendo el ámbito en el que nos encontremos. Lógicamente, la fiscalía va a sustentar su teoría del caso, va a defender su caso, precisando las jurisprudencias donde señala que no basta el resultado, sino basta el interesarse indebidamente. Mientras que, por nuestra parte, como defensa, vamos a invocar a las jurisprudencias que nos señalan que no es necesario, que no es suficiente el interés indebido a través del quebrantamiento de una norma administrativa o de una ley o de una directiva, sino que ésta debe generar una consecuencia, y esa consecuencia es que debe existir un resultado, y ese resultado debe materializarse o debe evidenciarse con el beneficio que se obtiene para el funcionario, para sí mismo o para un tercero. Ahora pasemos al delito de colusión. El delito de colusión simple y agravada se encuentra tipificado en el artículo 384 de nuestro Código Penal. En este artículo se precisa lo siguiente. El funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado. Eso es, el primer párrafo es la colusión simple y el segundo párrafo es la colusión agravada. Dice, el funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado. Ahora hay que desglosar los elementos constitutivos de este delito para hacerle las diferencias con el delito de negociación incompatible. Veamos. Sujeto activo. El sujeto activo que nos pide o que debemos identificar de este tipo penal es que necesariamente tiene que ser un funcionario o un servidor público.
Lo mismo se pide para el delito de negociación incompatible. Funcionario o servidor público, no puede ser cualquier persona. Pero ojo, tampoco es necesario o tampoco se requiere la participación de cualquier funcionario, sino solo aquel que interviene por razón de su cargo en cualquiera de las etapas de contratación pública. ¿Ya? El sujeto pasivo siempre va a ser el Estado, ya está, municipalidades, gobiernos regionales, cualquier otra institución pública. El verbo rector que tenemos que identificar en el delito de colusión simple. El verbo rector es concertar, la concertación. Y esta concertación entre un funcionario y un tercero, entre un intraneus y un extraneus, se materializa o se da en cualquiera de las etapas de contratación o en cualquier operación estatal. La concertación se puede dar en los actos preparatorios de un proceso de licitación, puede darse en la etapa de adjudicación de un proceso de selección o puede darse también en la ejecución de un contrato. Por eso dice que la concertación tiene que darse entre un funcionario público que interviene por razón de su cargo en cualquiera de las etapas de los procesos de contratación. Y estas etapas del proceso de contratación son los actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución propia del contrato. Entonces, para la colusión simple, el verbo rector, concertación entre un funcionario y un extraneus en cualquiera de las etapas del proceso de contratación o cualquier otra operación estatal que realice la entidad. Recordemos también que el delito de colusión es un delito de encuentro. ¿Por qué decimos que es un delito de encuentro? Porque se requiere necesariamente para su configuración la participación de un funcionario y de un tercero. Caso distinto es en el caso del delito de negociación incompatible, que no se requiere la participación de un tercero. Basta y sobra la intervención de una decisión unilateral por parte del funcionario que se interesa indebidamente. Esa es la diferencia, por ejemplo, que encontramos con el delito de colusión. Ahora bien, para el delito de colusión agravada, aparte de esta concertación entre un tercero y un funcionario, tiene que ser para efectos de defraudar patrimonialmente al Estado. El bien jurídico protegido en este delito también, según la doctrina mayoritaria, es que es el normal y correcto funcionamiento de la administración pública. Ese es el bien jurídico general, básicamente para casi todos los delitos. Sin embargo, según la doctrina, específicamente según el doctor Salinas Siccha, dice que el bien jurídico específico que se pretende proteger con este delito de colusión es la regularidad, el prestigio y los intereses patrimoniales de la administración pública, expresados en la idoneidad y celo profesional en cumplimiento de las obligaciones funcionales por parte de los funcionarios. Asimismo, también señala este magistrado que esto se traduce en el respeto estricto de la imparcialidad y la igualdad de oportunidades que se le tiene que otorgar a todas las personas, a todos los proveedores o a todos los terceros que participan en un proceso de contratación que pueda convocar una entidad pública. Entonces, el bien jurídico protegido general es el correcto funcionamiento de la administración pública, pero el delito de colusión tiene un bien jurídico protegido específico y es la regularidad, el prestigio y los intereses patrimoniales de la administración pública que se traduce pues en la idoneidad y el celo profesional que debe cumplir un funcionario público que interviene por razón de su cargo en cualquiera de las etapas de un proceso de contratación. Ahora bien, ¿cómo se materializa este delito de colusión? El delito de colusión se consuma con la sola concertación,
sin necesidad de que la administración pública sufra un perjuicio patrimonial. Mientras que la colusión agravada se materializa cuando con la concertación se defraude patrimonialmente al Estado, causando un perjuicio real o efectivo al patrimonio estatal. Y estas dos definiciones lo vamos a ubicar en el recurso de nulidad 661-2016 Piura. En esta jurisprudencia, la Corte Suprema ha establecido como una jurisprudencia vinculante el fundamento 15 y el fundamento 16. Y en el fundamento 15 precisa en qué momento se consuma el delito de colusión simple y en qué momento se consuma el delito de colusión agravada. Y dice que la colusión simple se consuma cuando existe la concertación entre un funcionario y un extraño. Y la colusión agravada se consuma cuando con esta concertación se pretende o se defrauda patrimonialmente al Estado. Y la prueba idónea para efectos de acreditar de manera objetiva un perjuicio o una defraudación patrimonial al Estado es la pericia contable. Veamos. Hemos precisado, por ejemplo, aquí vamos a encontrar otra diferencia con el delito de negociación incompatible. En el delito de negociación incompatible les he precisado que el funcionario se interesa indebidamente en un contrato o en cualquier operación cuando transgrede normas administrativas, normas internas. Sin embargo, en el delito de colusión, la Corte Suprema, por ejemplo, nos dice que no basta la vulneración o el quebrantamiento de una norma administrativa o la vulneración de alguna ley, sino que ésta debe ser subsumida con otros medios periféricos. Veamos. En el recurso de nulidad 2307-2015 Huancavelica, nos dice que los errores administrativos o la inobservancia a las normas de contratación son indicios del pacto colusorio, pero no son suficientes para sustentar una sanción penal. Sin embargo, en el delito de negociación incompatible basta y sobra que el funcionario público quebrante una norma administrativa. Pero para colusión dice, es un indicio, sí, pero no es suficiente para efectos de sustentar una sanción penal. En ese sentido, el recurso de nulidad 906-2019 Lima, en esta casación en la Corte Suprema dice, ante la ausencia de prueba directa, es decir, ante la ausencia de testigos presenciales o documentos que consignen la existencia de reuniones, contactos y acuerdos indebidos entre el funcionario y el tercero, se pueden establecer mediante prueba indirecta o la prueba indiciaria. Por ejemplo, si el procedimiento de contratación pública fue irregular en sus aspectos fundamentales, como por ejemplo se dio una celeridad inusitada, inexistencia de bases, falta de cuadros comparativos de precios del mercado, o si los precios ofertados y aceptados han sido sobrevalorados. Entonces, en esta casación nos dice, es cierto, no basta con acreditar los errores administrativos o la inobservancia de normas de la Ley de Contrataciones del Estado para efectos de acreditar o señalar que hay delito de colusión. Esta debe, digamos, complementarse en todo caso con otros indicios. Y estos indicios pueden ser, por ejemplo, en un proceso de contratación, la inexistencia de cuadros comparativos, la inexistencia de estudios de mercado, o también puede darse cuando hay una sobrevaloración de los costos o cuando existe una celeridad inusitada en la tramitación, por ejemplo, desde que nace el requerimiento del área usuaria, desde la fecha de la convocatoria, de la adjudicación, hay una celeridad inusitada y por lo tanto eso sí es un indicio contundente para efectos de acreditar el delito de colusión. Eso es lo que nos dice la Corte Suprema en el recurso de nulidad 906-2019. Ahora pasemos al delito de tráfico de influencia.
Este delito se encuentra tipificado en el artículo 400 del Código Penal. El tráfico de influencias es conocido en la doctrina en su acepción romana como venta de humo o como traficante de influencias. Conocido en nuestra doctrina como venta de humo. Este delito, a diferencia del delito de colusión y negociación incompatible, que son delitos contra la administración pública, que solo lo puede cometer un funcionario o servidor público con esa condición especial, el tráfico de influencias lo puede cometer cualquier persona. Y eso nos damos cuenta en el tipo penal. Aquí dice el que, caso distinto en el delito de colusión. Por ejemplo, el funcionario y servidor público hace mención de manera directa la condición especial. Entonces, en el tráfico de influencias dice el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer o esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido, dice, con pena privativa de la libertad, no menor de 4 ni mayor de 6 años. A partir de esta regulación del tipo penal, también es importante desglosar los elementos objetivos y subjetivos para efectos de ver si hay alguna semejanza o diferencia con los dos delitos antes expuestos. Veamos. Sujeto activo dice, en este caso no es necesario una condición especial, como les dije, puede ser cometido por cualquier persona, no exige una condición especial, como sí se requiere para los delitos contra la administración pública. Sujeto pasivo, el Estado, en este caso el Estado. De la regulación de este tipo penal podemos inferir, por ejemplo, el verbo rector principal. El verbo rector principal es invocar con el ofrecimiento de interceder. Invocar con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o un servidor público que esté conociendo, que haya conocido un proceso, un caso judicial o administrativo, ¿no? Entonces, ese es el verbo rector principal, invocar con el ofrecimiento de interceder. Los verbos rectores complementarios es recibir, hacer dar o hacer prometer. Recibir, hacer dar o hacer prometer. Los medios corruptores por los sustantivos es el donativo, la promesa o cualquier otra ventaja. El contexto material donde se da este delito de tráfico de influencias es en el ámbito de un caso judicial o en el ámbito de un caso administrativo. Seguimos. El bien jurídico protegido específico. En este caso, el bien jurídico genérico o general lo constituye el correcto, recto, normal funcionamiento de la administración pública en el ámbito de la justicia jurisdiccional y la justicia administrativa, porque recuerden que el tipo penal está enfocado para efectos de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo, que haya conocido un caso judicial o administrativo. Por esa razón dice que el bien jurídico protegido general es en el ámbito de justicia jurisdiccional y justicia administrativa, porque cuando hablamos de casos se entiende que nos relacionamos a un tema de justicia o jurisdiccional o un tema administrativo. Y ahora bien, el doctor Salinas Siccha dice que este delito, con este delito lo que se pretende proteger como un bien jurídico específico es lo siguiente, que dice, se pretende proteger y preservar el prestigio y el regular desenvolvimiento o funcionamiento de la justicia jurisdiccional y administrativa. Proteger y preservar el prestigio
y el regular desenvolvimiento funcional o funcionamiento de la justicia jurisdiccional o administrativa. O sea, en el delito de tráfico de influencias nos vamos a un ámbito de justicia, a un ámbito de justicia jurisdiccional o administrativa, mientras que en el delito de negociación incompatible y en el delito de colusión nos estamos refiriendo básicamente a la administración pública, pero en su vertiente de idoneidad, en su vertiente de imparcialidad, que debe darse un trato igualitario a todas las personas que participen en un proceso de licitación, por ejemplo. Veamos. ¿De qué manera se materializa el tráfico de influencias? El tráfico de influencias se materializa de varias formas o se consuma de varias formas porque recordemos que tiene tiene varios corruptores por los sustantivos, donativo, promesa o cualquier otra ventaja. Tiene sus verbos rectores complementarios, recibir, hacer dar o hacer prometer. Entonces, en el supuesto de recibir, la conducta se perfecciona en el momento en el que la gente, luego de invocar influencias reales o simuladas, y ofertar al tercero interceder ante un funcionario servidor público de la Administración de Justicia, recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Eso es cuando estamos en el supuesto de recibir. Se consuma cuando el tercero, cuando eh, recibe, ¿no? Recibe el donativo, la promesa o cualquier otra ventaja. Por el contrario, cuando estamos en el supuesto de dar, la conducta se perfecciona en el momento en el que la gente, luego de invocar influencias reales o simuladas y ofertar al tercero interceder ante un funcionario o servidor público de la Administración de Justicia, hace dar, solicita o requiere al tercero donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Mientras que en el supuesto de prometer, la conducta se perfecciona en el momento en que la gente, luego de invocar influencias reales o simuladas y ofertar al tercero interceder ante un funcionario servidor público de la Administración de Justicia, hace que el tercero le haga la promesa o cualquier ventaja o beneficio. Sin embargo, la Corte Suprema, en sendas jurisprudencias, ha precisado que en este supuesto, para su consumación, no es necesario que el tercero luego cumpla con su promesa. O sea, basta y sobra en el supuesto de prometer que el tercero o que haga prometer a esta persona la promesa, una promesa de donativo o cualquier otro beneficio. Pero de ahí que el que promete cumpla su promesa, no es necesario para la consumación de este delito en el supuesto de prometer. Entonces, estimados colegas, ya hemos desglosado los elementos constitutivos de cada uno de los delitos, por ejemplo, negociación incompatible y colusión, que son delitos netamente contra la administración pública, que tiene una condición especial porque tiene que ser funcionario y servidor público, y no cualquiera, sino solo aquel que interviene por razón de su cargo. Mientras que el tráfico de influencias lo puede cometer cualquier otra persona, pero si se dan cuenta, siempre está enmarcado con un funcionario o servidor público que conozca una causa y por lo tanto su materialización o su consumación se va a dar de diferente vertiente dependiendo en el supuesto en el cual nos encontremos, en el supuesto de recibir, en el supuesto de dar o en el supuesto de prometer. Muy bien, he concluido. Cualquier duda, creo que tenemos 20 minutos para responder las preguntas que quizás podemos ir profundizando algunos puntos que hayan quedado en el aire. Muchas gracias, doctora. Estimados colegas, en estos momentos tenemos todavía tiempo para las preguntas. Estimados colegas, ya saben, debidamente sentados y activan su cámara, ¿sí? Ya saben, con cámara activa, estimado Miguel Ángel, creo que había levantado su manito, ya lo bajó. Estimado Eric, adelante, por favor. Gracias. Doctora, muy buenas noches. Ante todo, muy agradecido por su ponencia.
En la disertación, bueno, más que todo, usted ha hablado también tanto como administrativo y penal. A este tipo de delitos como tráfico de influencias o colusión, o por ejemplo una firma indebida, por así decirlo, en un ámbito administrativo, antes para iniciar la acción penal, ¿se tiene que agotar la vía administrativa previamente o se puede ir de frente a la acción penal? A ver, lo que pasa es que a veces una conducta genera consecuencias administrativas y paralelamente consecuencias penales también. Entonces, en la administración pública, lo que se hace es iniciar un procedimiento administrativo, quizás disciplinario, contra los funcionarios que quebrantan su rol y realizan actos negligentes o contrarios a la norma. Sin embargo, en la administración pública, cuando se dan este tipo de circunstancias, lo que se hace, la investigación en sí, lo que investiga si hay una comisión de un delito, es la fiscalía. Entonces, no se tiene que agotar ninguna vía. Muchas gracias, doctora Judith. Y tenemos a Madeleine. Buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bien, buenas noches, doctora Judith, y buenas noches con todos. Mi pregunta es con relación al delito de negociación incompatible. Al respecto, pues existen casatorias discrepantes en relación a la complicidad, ¿no? Como por ejemplo la casación 841-2015, donde respecto del título de imputación, pues no admite la complicidad, ¿no? No obstante, en la casación 1523-2021 ANCAS refiere lo contrario, ¿no? Adopta como criterio que sí se podría dar la complicidad. ¿Cuál es su opinión, doctora, al respecto? Gracias. Claro, como le digo, la jurisprudencia tiene posturas partidarias, no tenemos nada uniforme. Sin embargo, la complicidad en los delitos invocados sí se puede dar, pero dependiendo del caso, por ejemplo, en el delito de colusión sí se acepta la complicidad, pero la complicidad primaria, no puede darse necesariamente complicidad primaria. En el delito de negociación incompatible, por ejemplo, no es necesario, no se acepta la complicidad. Sin embargo, si es que hay una intervención, si es que este cómplice, este tercero, aporta un acto importante, una conducta importante, sin el cual no se puede materializar el delito, entonces sí o sí podría darse la figura de complicidad primaria, básicamente. Muchas gracias, doctora. Miguel Ángel, adelante, por favor. Muy buenas noches, doctora Ramírez Salas. Le agradezco la ponencia y para los que yo, por ejemplo, soy contador, pero estoy iniciándome en estos ámbitos ¿no? del Código Penal, Código Procesal Penal. Y está interesante la disertación de hoy día. Bueno, iré a la pregunta. En el delito de colusión que usted expuso, hablaba de que se necesita un peritaje contable. ¿Eso es para más o menos medir cuantitativamente el daño o perjuicio al Estado o a la institución estatal? ¿A eso se refiere? Quería que me aclarara esa inquietud, por favor. Bien, buenas noches, muchas gracias. La jurisprudencia establece que el delito de colusión se puede materializar en una colusión simple y una colusión agravada. Para la colusión simple creo que está claro, basta y sobra que se acredite la concertación entre un funcionario público que interviene en un proceso de contratación y un tercero. O sea, la concertación es ese acuerdo fraudulento, clandestino, para poder direccionar o favorecer a un determinado proveedor. Es suficiente. Sin embargo, la Corte Suprema en varias jurisprudencias ha establecido que para efectos de acreditar la colusión agravada es necesario que exista una pericia contable mediante el cual se determine que ha habido una afectación patrimonial al Estado. Y la pericia contable básicamente determina cuánto es el perjuicio que se le ha causado a una determinada entidad en un determinado proceso. Ellos cuantifican y determinan el monto que presuntamente se habría afectado a la entidad. Entonces, para ello, dice la Corte Suprema, para señalar que hay una defraudación patrimonial al Estado, tiene que existir una pericia contable y la pericia contable determina o cuantifica el monto. Así Eso es. proviene de la Fiscalía, el Ministerio Público es el que tiene que ordenar, me imagino, ¿no? O el juez. ¿Cómo?
La pericia contable, ¿quién la ordena? ¿La fiscalía o el juez? Claro, la fiscalía en el marco de una investigación, si su imputación es colusión agravada, lógicamente va a ordenar que se realice una pericia contable. Y esa decisión de ordenar una pericia contable eh, también se corre el traslado o se notifica a todos los sujetos procesales. Esto es a todos los abogados de los investigados o a los mismos investigados. ¿Para qué? Para que ellos también tengan derecho de que en su debida oportunidad puedan presentar su perito de parte para el acompañamiento de la pericia oficial y pueda también realizar un peritaje al respecto para efectos de verificar si condice o no con lo que señala el peritaje oficial. Y si hay alguna discrepancia, pues se corre traslado ese peritaje de parte al perito oficial para efectos de que haga las observaciones o el saneamiento que corresponde. Muchas Pero gracias. en principio lo ordena el Ministerio Público, por supuesto. Sin embargo, eso no impide que las partes, los demás investigados, también puedan presentar su peritaje de parte. Muy bien, muchas gracias, doctora. Estimado Benjamín, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta va al delito de negociación inconvertible. Usted no habló sobre varias casaciones, ¿no? Sobre que tienen varias posturas, ¿no? Y que esto determina tanto si es el peligro abstracto o el peligro concreto, ¿no? Y de la consumación, ¿no? Y que esto tiene que verse sobre el interés de la gente o como un resultado, ¿no? Que tiene que determinarse, ¿no? Mi Ujú. pregunta es, ¿esto se puede dar solamente en la consumación o también se puede dar como un delito de tentativa de negociación incompatible? Ya que si bien es cierto no hay un delito del resultado, ¿no? Pero sí hay un interés indebido por parte del funcionario o servidor público, ¿no? Esa sería mi pregunta, doctora. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, en realidad, en esta figura del delito de negociación incompatible no se acepta la figura de tentativa, porque la Corte Suprema en varias jurisprudencias establece que el delito se materializa con el solo interés indebido del funcionario. O sea, ni siquiera se requiere el resultado, y ese resultado, porque la ley dice interesarse indebidamente con la finalidad de beneficiar o obtener un beneficio para sí o para un tercero. Pero la Corte Suprema en varias jurisprudencias dice, basta el interés indebido del funcionario público para la consumación de este delito. Por el contrario, otra parte de la Corte Suprema dice, eh, no es necesario, perdón, no es suficiente el interesarse indebidamente, sino que este interés indebido tiene que tener un resultado, pero no hace mención de que se acepta la tentativa o no en este delito. Por lo tanto, por lo menos hasta ahora no se acepta la tentativa en el delito de tráfico de influencias. Es un debate, ¿no? Si es que se requiere el resultado o queda simplemente con la decisión unilateral de interesarse indebidamente. Es dependiendo de la interpretación que se realice en un determinado caso, sobre todo, y los criterios que también adoptan los jueces que resuelven una determinada causa, ¿no? Porque claro, pueden existir jurisprudencias, pueden existir pronunciamientos que a lo mejor no tienen el carácter de vinculante, pero un juez que analiza un determinado caso puede apartarse incluso de varias jurisprudencias, de acuerdos plenarios y tener su propio argumento. Entonces, por eso decía que dependiendo en el contexto en el cual uno se encuentre, dependiendo la causa que uno va defendiendo o investigando, invocará el material jurisprudencial que mejor le pueda apoyar en su caso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tenemos a Camilo. Camilo, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, gracias. Sí, doctora Ramírez, buenas noches con todos. Buenas noches. Sí, mi pregunta va relacionada, doctora, en los delitos de corrupción. El Estado asigna partidas a los municipios. Mi Ujú. pregunta esto se orienta en el sentido, ¿no? ¿Existiría algún conflicto, una modalidad que usted ha señalado, ¿no? Lo ha calificado como celeridad inusitada, versus el problema que enfrentan, digamos, los municipios en agotar, ¿no? En los plazos de ley en la asignación y aprobación de las partidas que se le asignan.
porque si no hacen esa aprobación del presupuesto, asignación de una obra, tendrían que devolverlos al Estado. Entonces suele ocurrir por diferentes razones, diferentes motivos, que se está por vencer el plazo y tienen que realizar, digamos, esa aprobación, esa colocación de ese presupuesto. ¿Se consideraría, doctora, en ese sentido, como célere, como dolosa esa actividad? Gracias. Sí, gracias. Dependiendo, porque recuerden que en una institución pública se aprueba el PAC, el Plan Anual de Contrataciones. Y el Plan Anual de Contrataciones se elabora antes que culmine el año fiscal, donde ya la entidad sabe las obras que se van a ejecutar en el próximo año. Entonces, si las partidas son transferidas a una entidad pública para la ejecución de todas las obras, bienes, servicios que se hayan plasmado en el PAC, entonces la entidad tiene que convocar conforme al año fiscal la ejecución de una determinada obra. Cuando hacen mención a la celeridad inusitada, no se refiere al tiempo en la forma como tiene que convocar un proceso, sino que la celeridad inusitada está enmarcada en una contratación en específico. Pongamos, lanzamos una convocatoria para la pavimentación de una calle digamos, a ver, no sé, de Lima, de cualquier calle de Lima, ¿no? Una pavimentación, una construcción de pavimentación. Y la celeridad inusitada se refiere a que en ese proceso de contratación en específico, desde el área de requerimiento, desde el área de elaboración de expedientes, se realiza, pongamos, en un día o 2 días, en una semana. Entonces, a eso está referido la celeridad inusitada en el tracto administrativo. Requerimiento pasa a logística, logística deriva en el mismo día para la certificación presupuestal, contabilidad devuelve en el mismo día logística para el estudio de mercado. Entonces, lógicamente eso no se puede realizar pues en un procedimiento regular, ¿no? Porque cada área tiene ciertas funciones y para efectos de emitir un informe, para efectos de emitir una certificación o etcétera, se toma un tiempo de análisis. Entonces, la celeridad inusitada está enmarcada en cada caso en concreto. No creo que la celeridad inusitada esté enmarcado en cuándo voy a convocar a ejecutar una obra, ¿no? Por ejemplo, una obra. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos, una pregunta. Gracias. Doctora, muy buenas noches con todos los participantes en este importantísimo evento. Doctora, una consulta. En el tema de la negociación compatible agravada, ¿únicamente basta con el informe pericial o la contable o puede emplearse para efecto de una sentencia condenatoria otros medios probatorios? ¿No? Porque hay casos en los cuales, por ejemplo, ¿no? Por el tema del tiempo, la distancia, por ejemplo, aquí en Loreto, ¿no? A veces no se logra concretizar en un informe pericial. Entonces, la pregunta va si es que puede, o de acuerdo a su experiencia, ha habido alguna posibilidad de sentencia condenatoria con otros elementos de prueba que puedan acreditar la afectación patrimonial al Estado. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, en realidad, en la administración pública, antes incluso de realizarse el peritaje, existe informes de Contraloría. Y los informes de Contraloría determinan las situaciones adversas, determinan las presuntas responsabilidades e incluso determinan el monto de defraudación patrimonial al Estado, ¿no? Entonces hacen diversos informes la Contraloría. Y respecto a este punto, ya la jurisprudencia ha establecido incluso que los informes de Contraloría son informes que tienen el carácter o que cumplen las mismas funciones que de una pericia contable. Es más, dice la Fiscalía debe ordenar de parte que realice una pericia contable siempre y cuando que los informes de la Contraloría tengan algunos vacíos o tengan algunas cosas incompletas. Solo en esos supuestos, cuando hay
digamos, hay alguna falencia, hay algún vacío, la Fiscalía puede ordenar a un perito contable para efectos de que emita una pericia contable en ese extremo. Pero el informe de la Contraloría ya es una prueba preconstituida. Por lo tanto, si no hay pericia contable, pero sí hay informe de Contraloría, eso también puede servir para que la Fiscalía pueda sustentar en un determinado caso y utilizarlo como una prueba objetiva para efectos quizás de acreditar el, el, el perjuicio a una entidad. Claro que por su parte, desde la óptica o desde la postura de la defensa, siempre la vamos a cuestionar, porque la Contraloría realiza sus informes conforme a sus instrumentos, conforme a sus plazos, en una administración, en un ámbito administrativo, en la que no tiene participación ninguna pericia de parte, ninguna persona a la que posteriormente se le investiga. Caso distinto es que cuando la Fiscalía ordena realizar una pericia contable, obligatoriamente notifica a las partes para que tengan derecho a proporcionar su perito. O en todo caso, eso sería, digamos que una, una situación desfavorable para los investigados. Pero tampoco impide, porque si la Fiscalía va a utilizar el informe de Contraloría como una prueba objetiva para acreditar un perjuicio a la entidad, entonces también se puede hacer cuestionamiento u observaciones a ese informe de Contraloría si es que nos encontramos desde nuestra postura como defensa de una persona a quien se le está investigando, ¿no? Pero en líneas generales ya la jurisprudencia, la Corte Suprema ha establecido que los informes de Contraloría son pruebas preconstituidas y la Fiscalía puede ordenar una pericia contable siempre y cuando en ese informe exista algún vacío que deba ser necesariamente complementado. No es, digamos que no es la pericia contable, no es el único documento para efectos de acreditar la defraudación al Estado. Muchas gracias, doctora. Tenemos a María. María, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Dame 5 minutos. Sí. Mi pregunta, doctora, buenas noches, es respecto al delito de colusión agravada. ¿Es necesario, bueno, existe alguna relevancia de cuánto es la afectación en cuanto al daño patrimonial como tal? O sea, ¿es relevante cuánto ha sido la afectación al Estado de manera patrimonial? Si es menos del sueldo mínimo, por ejemplo, ¿qué pasaría? Recientemente salió una jurisprudencia donde establecía que cuando la afectación son montos ínfimos, no se considera como una defraudación patrimonial del Estado. Por lo tanto, respecto a ese punto, bueno, si estamos hablando de un sueldo básico, creo que está 1.200, 1.250. Entonces, atendiendo a lo que ya establecido en la jurisprudencia, no sería conducente como para efectos de invocar la afectación al patrimonio del Estado por ser un monto ínfimo. Ujú. Sí, sí hay una jurisprudencia al respecto. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Adrián C. Adelante, por favor. Doctora, buenas noches con todos. Mi pregunta va, doctora, por el tema de los fondos directamente recaudados en unidades ejecutoras. ¿También se podría investigar en caso de negociación incompatible o colusión? ¿La recaudación de qué dijo? ¿La recaudación de los fondos? De fondos directamente recaudados. Sí, de fondos directamente recaudados. Su inversión directa le ponen en algunos casos, ¿no? Esa inversión directa o fondos directamente recaudados en algunas unidades o administrativas, más que Ya. nada, también podrían ser investigados por el delito de negociación incompatible o el delito de colusión. Como para poder entender, ¿la recaudación de fondos tributarios se refiere? ¿A eso se refiere? Claro, en una entidad pública hay recaudaciones tributarias, por ejemplo. Entonces, me dice que si en ese contexto se puede dar el delito de colusión, dependiendo, ¿no? Porque el tema de recaudación creo que ya está parametrado. Por ejemplo, el tema de los arbitrios, el tema de la alcabala, son montos que ya están definidos en cada entidad pública. Entonces, esa recaudación, eh, quien recepciona es el administrado, salvo que se le aplique, digamos, el pago de una recaudación por alcabala o por impuestos prediales, digamos, un monto ínfimo de lo que le corresponde.
un monto ínfimo de acuerdo a la calificación de la vivienda para la cual paga, por ejemplo. Entonces, si le está favoreciendo en ese contexto, claro que podría haber un interés indebido, negociación incompatible, pero lo que no puede haber es colusión, porque el delito de colusión solamente se da en un proceso de contratación, en cualquiera de las etapas de un proceso de contratación, ya sea para bienes, servicios o obras, pero puede darse sí el tema de negociación incompatible cuando hay un interés indebido del funcionario de quizás poder beneficiar a un contribuyente para efectos de que haga un pago menor a lo que le correspondería. Entonces sí podría haber interés indebido, pero no colusión. Muchas gracias, doctor. Entendido, señor. Muy bien, nos dice Miguel Ángel González Sá. Doctora, buenas noches. En el tráfico de influencias en el sector salud, aquella persona que consigue para poder obtener un cupo de la operación, ya que no es una operación de emergencia, y aquellas personas quienes informan que si una persona fallece a la funeraria, puede ser un delito de tráfico de influencias. Gracias. ¿Cómo no le entendí el ejemplo? Por favor, ¿puedes volver a leer? Sí, doctora. Doctora, buenas noches. En el tráfico de influencias en el sector salud, aquella persona que consigue para poder obtener un cupo de una operación, ya que no es una operación de emergencia. Hasta ahí creo que es una pregunta. Y luego nos dice, aquellas personas quienes informan si una persona fallece a la funeraria pueden ser un delito de tráfico de influencias. Gracias. Me parece que no, me parece que ahí no configuraría el delito de tráfico de influencias, porque me recuerden que para el delito de tráfico de influencias necesariamente hay una participación común, por así decirlo, ¿no? El que promete y el tercero, básicamente, ¿no? Más allá de que realmente esta promesa se pueda dar o no, porque eh, es básicamente que el que promete va a interceder en el funcionario que esté viendo una causa jurisdiccional o administrativa. Entonces, necesariamente se requiere la intervención por lo menos de dos personas para su consumación y en ese caso, conforme al ejemplo, me parece que no configura el delito de tráfico de influencias, porque habla de manera unilateral una sola persona, ¿no? Salvo que haya entendido mal el ejemplo. Muchas gracias, doctora. Nos dice Juan Moreno, cuando un funcionario o servidor convoca un concurso público en contratación de modalidad CAS con requisitos y adicionan un requisito que no van a cumplir el resto de postulantes direccionado a la contratación, ¿cómo podemos denominar este tipo de delito? Gracias. Ah, ya. En un proceso, bueno, se entiende que en un proceso de convocatoria, la delimitación de las bases o de los requisitos tiene que estar enmarcado, dirigido para el público en igualdad de condiciones. Si se advierte o se evidencia de que se ha adicionado un requisito especial, tendría en todo caso presentar un recurso en la vía administrativa para efectos de verificar bajo qué circunstancias se adiciona ese requisito, porque alegar que ha sido para favorecer a una determinada persona implicaría buscar una prueba que corrobore ello, y lo veo poco probable porque a veces las instituciones públicas, por ejemplo las municipalidades, son autónomas en sus decisiones administrativas. Entonces ellos pueden lanzar una convocatoria y determinar los requisitos, pero lo que no pueden hacer es ir sobrepasar a lo que establece el decreto legislativo 1056, creo es el de CAS, donde ahí establecen los parámetros generales para efectos de contratar a una persona bajo esa modalidad de contratación. Entonces, si en esa modalidad de contratación no está establecido los requisitos que la entidad adiciona para direccionar, sí, por supuesto, podemos hablar ahí de la configuración de un delito de negociación incompatible. Muchas gracias, doctora. Nos dice Jimmy Alexander. Ya saben, estimados colegas, tienen que tener activo su cámara. Si soy fiscal e investigo a una municipalidad donde mi pareja ganó una licitación y es proveedor, ¿el fiscal puede estar inmerso en un delito de corrupción? Gracias. Bueno, en realidad son dos instituciones distintas. Si es que investiga una entidad pública donde trabaja su expareja,
no entiendo por qué se configuraría el delito de corrupción, salvo que en el interín de la investigación se demuestre o se acredite que ha existido, digamos, un desfavorecimiento, una condescendencia con su pareja, ¿no? Pero no veo actos de corrupción porque cada uno cumple roles o funciones distintas, salvo que la fiscalía esté investigando un caso en el que ella haya sido proveedora. Creo que así es el ejemplo, o lo entendí mal. Sí, doctora. O sea, que la fiscalía investiga un caso en el que su pareja es proveedora. Sí, ganó una licitación, sí, ganó una licitación y bueno, nos dice si podría recaer un delito de corrupción. No, no veo ningún delito de corrupción, muy por el contrario, o sea, está investigando pese a que una de sus parejas participó en un proceso de licitación, solo que para efectos de garantizar la objetividad, la imparcialidad, lo que se puede hacer es de que otro fiscal vea el caso, ¿no? Porque va a investigar a alguien que es muy cercano, ¿no? Que tenga un vínculo. Sí, pero de ahí a que exista corrupción por investigarlo, no existe ninguna. Muchas gracias, doctora. Tengo de Camilo, pero nos dice sobre el contenido pericial contable. Eso sí es la pregunta directamente a un contador, estimado Camilo, que tiene que contener ese documento. Nos dice Juan, bueno, Pero normal, podemos acotar algún punto de quizás ya, de perfecto, doctora. Entonces, conocimiento. le leo, Para, sí, para que se realice, bueno, yo le entendí. A ver, en todo caso te escucho, Río. sí, doctora, muchas gracias. ¿Cuál sería el contenido de la pericia contable en el caso de colusión? ¿Qué aspectos debe pronunciarse y se advierte en el monto de la partida de ingresos e íntegro a una entidad estatal? ¿En qué situación nos encontramos? Gracias. Ya, a ver, para empezar, cuando se ordena la realización de una pericia contable, la fiscalía determina el objeto a determinar. La fiscalía dice, señor contador, necesito que me determines A, B, C, D. Objeto pericial 2, 3, 4. En función a lo que pide el Ministerio Público es lo que determina el contador. Ahora, el contador o incluso el perito civil, el perito contable, cualquier perito, para que realice su informe pericial tiene que cumplir ciertas pautas, por supuesto. Por eso que existen guías o que existen manuales a las que necesariamente tiene que ceñirse para que cumpla las formalidades que exige la ley. Para realizar una pericia contable tiene su propio manual aprobado y además ratificado por el Ministerio Público a las cuales el perito tiene que ceñirse. Ahora, cada perito cumple las formalidades y cumple lo que estipula ese manual. Y si hay un incumplimiento en esa pericia, si hay alguna irregularidad, para eso están las partes para que las puedan cuestionar. Pero sí tienen que ceñirse a un manual que está debidamente aprobado. Muchas gracias, doctora. A ver, ¿alguna pregunta? Nos dice Espinosa, ¿cuándo se apertura un caso por colusión y no por negociación incompatible en la práctica? Gracias. A ver, en realidad cuando se inicia una investigación, puede invocarse primigeniamente varios delitos. Llega un determinado caso y se le inicia o se apertura la investigación por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, peculado, colusión, cohecho, etc. Ya en el interín, en la progresividad de la investigación conforme a los elementos de convicción que recopila el Ministerio Público, ya los hechos obviamente no pueden cambiar, pero la calificación jurídica puede ir cambiando. Si primigeniamente delimité o la Fiscalía delimitó su investigación como un delito de negociación incompatible y luego, conforme a los actos de investigación, se da cuenta que está frente a un delito de, digamos, no sé, de cohecho o de tráfico de influencia o cualquier otro delito, puede cambiar su calificación jurídica. Puede cambiar en cualquier momento la calificación jurídica e incluso en la misma etapa intermedia, concluida ya la investigación preparatoria, en etapa intermedia puede cambiarse la calificación jurídica por parte del Ministerio Público o incluso el mismo juez puede hacer la variación de la calificación jurídica. Lo que no puede cambiar nunca son los hechos.
Los hechos son inmutables, los hechos no se pueden cambiar. Lo que sí pueden cambiar es que esos hechos pues, puedan subsumir en varios tipos penales y tiene que encajar a un tipo penal con el que encuadre. Eso sí puede cambiar en cualquier etapa, en investigación preparatoria, puede cambiar incluso en la misma etapa intermedia e incluso en la etapa de juzgamiento. Se lleva a, digamos, a ver, pongamos un determinado caso, se hace toda la actuación probatoria en etapa de juzgamiento y concluido con todos los alegatos, el juez dice, bueno, yo no le voy a condenar por el delito A, pero sí le voy a condenar por el delito B, porque este hecho se subsume a un determinado caso. O sea, la calificación jurídica puede cambiar, pero por supuesto, la decisión sea condenatoria o absolutoria, y si estamos en etapa de juzgamiento, tiene que ser debidamente motivado. O sea, la calificación jurídica, el delito puede cambiar en cualquier momento. Claro que si, por ejemplo, a mí me investigan por un delito de peculado, me he defendido siempre por delito de peculado, las preguntas o los actos de investigación siempre han estado enmarcados en delito de peculado y luego en etapa intermedia cambian la calificación jurídica y me imputan hechos distintos para subsumir al tipo, entonces sí la puedo cuestionar porque vuelvo a repetir, tiene que existir una congruencia procesal entre lo que se investiga y entre lo que se acusa y entre lo que se juzga. Entonces, en ese tipo de casos sí se puede cuestionar, pero en suma la calificación jurídica es variable, ¿no? Y no hay problema por ese lado. Doctora, algunos participantes también están escribiendo algunos tips para ver temas de corrupción de funcionarios. Algunos tips. Bueno, a ver, no sé en la universidad donde hayan estudiado ustedes derecho, pero por ejemplo, quien habla ha estudiado en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, que queda aquí en Huacho. En esta universidad nunca nos han, o en la malla curricular de la Facultad de Derecho, no está establecido o no se estudia la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Y la ley de contrataciones del Estado es un arma muy importante porque se relaciona mucho con los delitos especiales, con los delitos contra la administración pública. Culminas la época universitaria y no conoces la ley de contrataciones del Estado, se te hace muy difícil asumir casos de delitos de corrupción de funcionarios, porque siempre tiene que ver la administración pública, la gestión pública, que básicamente se rige por la ley de contrataciones del Estado y su reglamento y diversas directivas y opiniones de OCE para llevarlo pues a un caso penal. Entonces, bien complicado entender las modalidades de contratación, los elementos de cada contratación, de las etapas, etcétera. Entonces, si no conoces la parte administrativa, si no conoces la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, va a ser bien difícil entender o entender con mayor facilidad los delitos contra la administración pública. Y mi recomendación es, en todo caso, llevar cursos o diplomados en la ley de contrataciones del Estado, que muchas veces o se dicta diversos diplomados, diversas charlas. Llevar cursos en OCE, ¿no? Para efectos de conocer los términos, para efectos de entender las modalidades y todo lo que corresponda a la administración pública en su vertiente de contrataciones del Estado. Entonces, es complicado para aquel que no ha estudiado o no se ha formado, pues, en una ley tan importante que guarda mucha relación con la administración pública. Entonces, aprovechar y meterse en diplomados. Y por otro lado, también hoy en día tenemos la plataforma, creo, virtual en la que cualquier persona puede acceder de manera gratuita y escuchar diplomados o charlas relacionados a un tema de contrataciones del Estado. Ahí vamos a poder entender con mayor facilidad los delitos contra la administración pública. Y otro es, bueno, siempre estar leyendo jurisprudencia, ¿no? Son cambiantes diversas opiniones, pero igual siempre nos dan algunas ideas como para efectos de aplicarlo al caso. Y muchas veces hay jurisprudencias que tienen el carácter vinculante, que creo yo es lo más importante que debemos guardar en nuestro legajo para poder utilizarlo en un determinado caso. Sí. Y ojalá ustedes hayan tenido la suerte de que en la universidad, pues en su malla curricular por lo menos exista
no sé, algún curso de contrataciones del Estado. Es muy importante, creo yo, contrataciones del Estado y en gestión pública también, ¿no? Todo lo que es gestión pública es muy importante para conocer la ley de contrataciones del Estado, porque si ustedes se dan cuenta, en la tipificación de los delitos especiales, necesariamente o tenemos que irnos a la doctrina o a la jurisprudencia como en cualquier otro delito, pero a veces tenemos que irnos a normas extrapenales, a opiniones de la OCE, a opiniones, diversas opiniones que OCE emite respecto a un determinado proceso de contratación. Entonces, sí o sí es necesario especializarse o necesario llevar cursos diplomados en ese rubro. Solo así creo yo, desde mi perspectiva, desde mi opinión, vamos a entender el delito de delitos contra la administración pública. Sí. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y ya para ir cerrando, porque justo también nuestra docente tiene una urgencia, estimados colegas, doctora, ¿por qué inscribirse en un diploma en delito contra administración pública, tráfico ilícito de drogas y extensión de dominio, ya que usted ha tenido en su principio desde la invitación el tema, subtemas sobre este diplomado? Gracias. Bueno, yo digo que no todas las personas somos eruditos en todas las ramas del derecho, ni en todos los temas. Siempre todos los días estamos aprendiendo, perfeccionando quizás de lo que ya conocemos. Y creo yo, la única plataforma para poder mejorar, para poder afianzar mejor nuestros conocimientos, nuestras ideas y sobre todo prepararnos consigo mismo, porque cuando nos toca asumir una defensa, no vamos a estar como un diplomado exponiendo de manera genérica uno, dos o tres delitos, sino que un determinado caso se analiza de manera minuciosa, con todos los matices que comprende un delito. Entonces, adquirir conocimientos todos los días a través de seminarios, diplomados, yo creo que es enriquecedor para uno mismo, para su crecimiento profesional, así que a seguir preparándose.